Destruiste lo más sagrado y lo más valioso. Parecían invencibles en la pantalla, pero en la vida real estaban librando una batalla mortal que casi nadie vio venir. El cáncer llegó en silencio a sus vidas, incluso cuando seguían brillando en las telenovelas y robándose el corazón del público. Algunas murieron jóvenes, otras después de una larga lucha, pero todas comparten un final que pocos conocían. Hoy descubrirás 15 actrices de telenovelas que murieron de cáncer, historias que te van a dejar helado. Rebecca Jones, una actriz que brilló en las telenovelas, pero que en silencio enfrentó una dura batalla contra el cáncer. Nació el 21 de mayo de 1957 en la Ciudad de México. Desde muy joven demostró que su destino estaba en los escenarios. Se preparó profesionalmente en Estados Unidos y poco a poco comenzó a abrirse camino en la televisión mexicana. Su talento la llevó a participar en importantes producciones, convirtiéndose en una de las actrices más reconocidas de su generación. Telenovelas como Cuna de Lobos, El Ángel Caído y Para Volver a Amar la consolidaron como una figura fuerte, elegante y llena de carácter. El público la admiraba, pero nadie imaginaba lo que vendría después. Años más tarde, su vida cambió por completo al ser diagnosticada con cáncer de ovario, una enfermedad silenciosa, pero extremadamente agresiva. A diferencia de otras figuras públicas, Rebecca Jones decidió vivir este proceso con total discreción. Se alejó de los reflectores y enfrentó el tratamiento en privado. Fue una lucha dura, pero logró salir adelante y regresar a la actuación, demostrando una fortaleza admirable. Sin embargo, con el paso del tiempo, su salud volvió a complicarse. Las secuelas del cáncer comenzaron a pasar factura. Finalmente, el 22 de marzo de 2023, Rebecca Jones falleció a los 65 años de edad. Su partida dejó un gran vacío en el mundo de las telenovelas, pero también una historia de valentía, lucha y dignidad. Porque aunque muchos no lo sabían, ella estaba librando una batalla en silencio. Magda Guzmán fue una de las actrices más queridas de las telenovelas. Su rostro era sinónimo de talento y trayectoria. Pero detrás de su éxito, libró una dura batalla contra el cáncer. Nació el 16 de mayo de 1931 en Saltillo, Coahuila, México. Desde muy joven mostró interés por la actuación, logrando abrirse paso en la época de oro del cine y posteriormente en la televisión. Con el paso de los años, se convirtió en un rostro indispensable en las telenovelas mexicanas. Participó en innumerables producciones, destacando en historias donde interpretaba personajes entrañables, especialmente como madre o abuela. Telenovelas como Cuna de Lobos, El Privilegio de Amar y Amor Real la consolidaron como una actriz querida por generaciones. Su talento y calidez la convirtieron en una figura inolvidable en la pantalla. Sin embargo, en sus últimos años, su vida cambió al ser diagnosticada con cáncer de páncreas, uno de los más agresivos y difíciles de detectar. A pesar de la enfermedad, Magda Guzmán continuó enfrentando la vida con fortaleza, rodeada del cariño de su familia. Pero su estado de salud fue deteriorándose poco a poco. Finalmente, el 12 de marzo de 2015, Magda Guzmán falleció a los 83 años de edad. Su partida marcó el adiós de una de las grandes figuras de la televisión mexicana. Hoy, su legado sigue vivo en cada una de sus actuaciones, y en el recuerdo de quienes crecieron viéndola en pantalla. Porque aunque el cáncer apagó su vida, su talento nunca se apagará. Mónica Miguel, su talento marcó a toda una generación de telenovelas. Detrás de grandes historias, ella también libraba una batalla silenciosa. Nació el 4 de mayo de 1936 en Tepic, Nayarit, México. Desde joven sintió una profunda conexión con el arte, lo que la llevó a estudiar actuación y abrirse camino en el mundo del espectáculo. Con el tiempo, no solo brilló como actriz en importantes producciones como Amor Real y Alborada, sino también como una destacada directora de escena. Fue responsable de dirigir algunas de las producciones más exitosas de la televisión mexicana, trabajando en proyectos icónicos y formando a nuevas generaciones de actores. Su estilo, sensibilidad y disciplina la convirtieron en una figura clave dentro de la industria. En sus últimos años, su salud comenzó a deteriorarse debido al cáncer de tiroides, una enfermedad que enfrentó con discreción, lejos del escándalo y los reflectores. Mónica Miguel vivió este proceso rodeada de su familia, manteniéndose fuerte hasta el final. El 12 de agosto de 2020, Mónica Miguel falleció a los 84 años de edad. Aunque atravesó días difíciles, se reportó que no sufrió dolores intensos, manteniéndose con buen ánimo hasta el final de su lucha contra la enfermedad. Su partida fue profundamente sentida en el mundo de las telenovelas, donde dejó una huella imborrable. Hoy, su legado vive en cada historia que ayudó a contar, en cada escena que dirigió y en cada actor que formó. Porque aunque el cáncer terminó con su vida, su influencia en la televisión mexicana será eterna. Edith González fue una de las actrices más queridas de la televisión.
Su talento y carisma conquistaron a millones, pero detrás de su sonrisa enfrentó una de las batallas más duras de su vida. Nació el 10 de diciembre de 1964 en Monterrey, Nuevo León, México. Desde niña inició su carrera en la actuación, demostrando un talento natural que la llevaría a convertirse en una estrella. Participó en grandes éxitos como Corazón Salvaje, Doña Bárbara y Salomé, convirtiéndose en una de las protagonistas más importantes de las telenovelas. Su presencia en pantalla era única, y su sonrisa inolvidable. En 2016 fue diagnosticada con cáncer de ovario. Lejos de ocultarlo, Edith González decidió compartir su lucha, mostrando una fortaleza que inspiró a millones. Durante años peleó con todo, pero la enfermedad avanzó. En sus últimos días, su estado de salud se volvió crítico. Los médicos ya no podían hacer más, y su familia tomó una de las decisiones más difíciles. Edith González fue desconectada, rodeada de sus seres queridos, después de que se confirmara que no había esperanza de recuperación. El 13 de junio de 2019 falleció a los 54 años. Su partida dejó un vacío enorme, pero también una lección de valentía. Porque incluso en sus últimos momentos, nunca dejó de luchar. Christian Bach desapareció de la televisión sin explicación. Y durante años nadie supo qué estaba pasando con ella. Su historia terminó en silencio, y sorprendió a todos. Nació el 9 de mayo de 1959 en Buenos Aires, Argentina. Desde joven mostró gran talento para la actuación, lo que la llevó a abrirse camino en México, donde alcanzaría la fama. Participó en exitosas telenovelas como Bodas de Odio, La Antorcha Encendida y La Patrona. Su belleza, elegancia y talento la convirtieron en una de las protagonistas más queridas de la televisión. Además, formó una familia junto al también actor Humberto Zurita, con quien tuvo 2 hijos. De pronto, desapareció. Sin despedidas, sin entrevistas, sin explicaciones. Christian Bach se alejó completamente del medio, generando rumores y preocupación entre sus seguidores. Nadie sabía que detrás de ese silencio había una dura enfermedad. En realidad, la actriz estaba luchando contra el cáncer de pulmón, una batalla que decidió mantener en total privacidad. El 26 de febrero de 2019, Christian Bach falleció a los 59 años de edad. Sin embargo, su muerte fue anunciada días después, lo que hizo aún más impactante la noticia. Se fue en silencio, como vivió sus últimos años. Pero su legado sigue vivo en cada una de sus historias. Porque aunque el cáncer terminó con su vida, su recuerdo jamás desaparecerá. Elena Rojo fue una de las grandes damas de las telenovelas. Elegante, talentosa y siempre impecable en pantalla. Pero detrás de esa imagen enfrentaba una batalla que pocos conocían. Nació el 18 de agosto de 1944 en la Ciudad de México. Antes de convertirse en actriz, trabajó como modelo, lo que la llevó a incursionar en el cine y posteriormente en la televisión. Participó en numerosas telenovelas que marcaron época, como El privilegio de amar, Amor real y Cuidado con el ángel. Su talento la convirtió en una figura imprescindible, destacando tanto en papeles protagónicos como en personajes maduros llenos de fuerza. En sus últimos años, su salud comenzó a deteriorarse debido a un cáncer de hígado. Elena Rojo decidió mantener su enfermedad en privado, alejándose poco a poco de los reflectores. Mientras el público la recordaba por sus grandes personajes, ella enfrentaba una dura lucha en silencio. Finalmente, el 3 de febrero de 2024, Elena Rojo falleció a los 79 años de edad. Su muerte tomó por sorpresa a muchos, ya que pocos sabían la gravedad de su estado. Hoy, su legado permanece intacto en la historia de las telenovelas. Porque aunque el cáncer apagó su vida, su elegancia y talento jamás se olvidarán. Renata del Castillo, su rostro apareció en importantes producciones de televisión, y su talento comenzaba a ser reconocido. Pero su historia tuvo un final que nadie esperaba. Hoy te contamos la vida y muerte de Renata del Castillo. Renata del Castillo nació en México, y desde joven soñó con convertirse en actriz. Con esfuerzo y constancia, logró abrirse camino en la televisión, participando en diferentes proyectos. Uno de sus trabajos más recordados fue su papel de Martita en la telenovela Cuando seas mía. Además, participó en producciones como Como dice el dicho, Lo que callamos las mujeres, Un día cualquiera, Vencer el desamor, Amar a muerte y la serie de Netflix Control Z. Poco a poco, su carrera iba creciendo, y su nombre comenzaba a destacar. Pero su vida cambió drásticamente cuando fue diagnosticada con cáncer cérvico-uterino. Una enfermedad agresiva que enfrentó con valentía, aunque su estado de salud se fue deteriorando con el tiempo. Renata del Castillo vivió una dura batalla, lejos de los reflectores. En abril de 2025, Renata del Castillo falleció. Su partida dejó tristeza entre quienes siguieron su trabajo, y la sensación de que su historia quedó inconclusa. Porque aunque su carrera apenas comenzaba a brillar, la vida le tenía preparado otro destino.
Hoy su recuerdo permanece en cada una de sus actuaciones y en la lucha que enfrentó hasta el final. Silvia Derbez fue una de las pioneras de las telenovelas en México, una mujer que abrió camino en la televisión, pero su final estuvo marcado por una enfermedad devastadora. Nació el 8 de marzo de 1932 en San Luis Potosí, México. Desde muy joven inició su carrera en la actuación, participando en cine, teatro y televisión, convirtiéndose en una figura clave de la época. Fue protagonista de Senda Prohibida, considerada la primera telenovela en México, lo que la convirtió en una verdadera pionera. A lo largo de su carrera participó en múltiples producciones, ganándose el cariño del público por su talento y presencia en pantalla. Además, fue madre del reconocido comediante Eugenio Derbez. En sus últimos años, su salud comenzó a deteriorarse debido al cáncer de pulmón. Silvia Derbez enfrentó esta enfermedad lejos del escándalo, viviendo un proceso difícil junto a su familia. Finalmente, el 6 de abril de 2002, Silvia Derbez falleció a los 70 años de edad. Su partida marcó el fin de una era en la televisión mexicana. Hoy, su legado sigue vivo en la historia de las telenovelas y en el camino que abrió para muchas actrices. Porque aunque el cáncer apagó su vida, su historia jamás será olvidada. Irán Eori fue una de las actrices más elegantes y recordadas de las telenovelas, pero su final fue tan repentino como impactante. Irán Eori nació en Irán y creció en Europa, pero fue en México donde encontró la fama. Llegó al país en los años 60 y rápidamente se convirtió en una figura importante del cine y la televisión. Participó en exitosas telenovelas como María la del Barrio, La Usurpadora, Esmeralda y La Pícara Soñadora. Su presencia elegante y su talento la convirtieron en una actriz muy querida por el público. Sin embargo, con el paso del tiempo, su carrera comenzó a disminuir, y poco a poco se fue alejando de los reflectores. Además, su salud empezó a deteriorarse debido a problemas neurológicos que afectaron su calidad de vida. En marzo de 2002, sufrió una hemorragia cerebral que la llevó al hospital. Días después, el 10 de marzo, Irán Eori falleció a los 62 años, a causa de un edema cerebral y complicaciones derivadas de un tumor cerebral. Su muerte marcó el adiós de una actriz que lo tuvo todo, pero que terminó sus días lejos del brillo que una vez la rodeó. Su historia sigue siendo una de las más tristes de la televisión. Renata Flores fue una de las villanas más recordadas de las telenovelas, pero su vida terminó de una manera que nadie imaginaba, entre el éxito, el olvido y una dura enfermedad. Nació el 28 de agosto de 1947 en la Ciudad de México. Inició su carrera como cantante de rock en los años 60, pero pronto encontró su verdadero camino en la actuación. Participó en numerosas telenovelas como Rosa Salvaje, Rebelde, Amores Verdaderos, Mar de Amor y Cuidado con el Ángel. Era conocida por interpretar villanas fuertes, personajes que el público amaba odiar. Pero con el paso del tiempo, su vida dio un giro inesperado. A pesar de su éxito, enfrentó graves problemas económicos y llegó a vivir en condiciones muy difíciles, incluso dentro de su automóvil. Con el tiempo, recibió apoyo y fue trasladada a la casa del actor, donde pasó sus últimos días. En medio de esta dura etapa, su salud se deterioró debido a un cáncer de mama. Finalmente, el 9 de febrero de 2024, Renata Flores falleció a los 74 años. Su historia es una de las más impactantes en el mundo del espectáculo, de la fama y el reconocimiento, al olvido, la enfermedad y un final silencioso. Porque aunque brilló como villana en la pantalla, su vida real fue más dura que cualquier historia. Lorena Rojas fue una de las actrices más queridas de las telenovelas, pero su historia es mucho más triste de lo que imaginas. Una lucha contra el cáncer y un final que dejó más de una tragedia. Nació el 10 de febrero de 1971 en la Ciudad de México. Desde joven luchó por su sueño de convertirse en actriz, logrando destacar en el mundo de las telenovelas. Participó en producciones como Alcanzar una estrella, El cuerpo del deseo y Como en el cine. Su talento y carisma la convirtieron en una figura muy querida por el público. En 2008 fue diagnosticada con cáncer de mama. Lorena Rojas enfrentó la enfermedad con valentía, logrando una primera recuperación. Incluso adoptó a una niña y continuó con su vida. Pero el cáncer regresó, esta vez con metástasis. Tras una larga lucha, el 16 de febrero de 2015, Lorena Rojas falleció a los 44 años. Su partida no solo dejó un vacío en la televisión, también marcó profundamente a su familia. La enfermedad implicó un desgaste emocional y económico muy fuerte en su entorno cercano, dejando consecuencias difíciles tras su muerte. Jorge Monge, esposo de Lorena Rojas, al no soportar tanto dolor se dedicó a beber y posteriormente acabó con su vida. Fue encontrado muerto el 22 de enero de 2016, a la edad de 37 años. La historia de Lorena Rojas es una de las más conmovedoras del espectáculo, porque incluso en medio del dolor, nunca dejó de luchar.
Y aunque el cáncer apagó su vida, su valentía jamás será olvidada. Estas historias nos recuerdan algo que muchas veces olvidamos. Detrás de la fama, las cámaras y el éxito, también hay dolor, miedo y batallas silenciosas que casi nadie ve. Estas 15 actrices nos hicieron reír, llorar y enamorarnos en la pantalla. Pero en la vida real enfrentaron una lucha mucho más difícil, el cáncer. Algunas lo hicieron en secreto, otras con valentía frente al público. Pero todas dejaron una huella imborrable. Hoy ya no están, pero su talento, su fuerza y sus historias seguirán viviendo para siempre en cada escena que nos regalaron. Porque las estrellas no se apagan, solo cambian de lugar.